Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Ayer llegó a su fin la temporada 2017 de las carreras verticales en nuestro país y precisamente la sede fue un emblema de la Ciudad de México, el World Trade Center. Un triatleta fue el ganador. El triatleta Alexis Trujillo fue el ganador de la última carrera del Campeonato Nacional de Tower Running 2017, la cual tuvo como escenario el emblemático World Trade Center de la Ciudad de México. Trujillo logró ascender por los 868 escalones que conforman los 42 pisos del World Trade Center, en un tiempo de 4 minutos 17 segundos, con lo que dejó en el segundo sitio a Gustavo Mendoza, quien era el amplio favorito con un tiempo de 4 minutos 28 segundos. La tercera plaza fue para Jesús Raya con 4 minutos 45 segundos, la cuarta para Isaac Escobar con 4 minutos 52 segundos, mientras que el único extranjero, el estadounidense Matthew Baker, finalizó en el quinto puesto con 5 minutos 1 segundo. La carrera en el World Trade Center formó parte del circuito de carreras verticales más importantes del país y que, entre otros, incluye escenarios como la Torre Latinoamericana o el Gran Hotel Acapulco. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la Liga MX dio a conocer el 11 ideal de la temporada de la Apertura 2017. Como era de esperarse, los jugadores de los equipos regios son los que acaparan varios lugares. A través de sus redes sociales y de su página de internet, la Liga MX dio a conocer el 11 ideal del torneo Apertura 2017, en donde Tigres y Rayados aportan 7 futbolistas a dicha alineación. El resto de los elementos son contribuciones combinadas del León con 2 jugadores, mientras que Pachuca y América aportan a 1 jugador. Esta oncena de futbolistas tiene como técnico a Ricardo Ferretti. Por otro lado, Ener Valencia fue elegido como el mejor jugador del torneo, debido a su destacada actuación en el torneo regular y la liguilla con los Tigres. El 11 ideal de la Apertura 2017 lo conforman Agustín Marchesín, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Nicolás Sánchez, Víctor Guzmán, Jonathan González, Ener Valencia, Áviles Hurtado, Elías Hernández, Leonel Bangioni y Mauro Boselli. Vianey Zárate, 21 Noticias. Como era de esperarse, ¿no? Los jugadores de Tigres y de Rayados acaparando las posiciones en el 11 ideal de la Apertura 2017. Y hablando precisamente de la Liga MX, Juan, hoy aquí en la Ciudad de México fue presentado lo que va a ser el balón ya de Clausura 2018. Diríamos, apenas es una semana acabó el torneo, sí. ¿Por qué ya está presentado? Pues es que arranca luego, Juan, el 5 de enero arranca el Clausura 2018 y hoy aquí vemos en pantalla el balón con el que se va a jugar este torneo. Es el Lumo Blaze. Lumo Blaze es el nombre de este balón, amarillo, casi en su totalidad, con algunos vivos en rosa y morado. Así un rápido sondeo en redes sociales, o por lo que pudimos ver en redes sociales, a la gente no le gustó mucho. Pues parece una pelota de tenis viéndola desde lejos. Sí, así es, desde lejos. Sí. No le gustó mucho, no sé si los colores son demasiado chillantes, pero no fue mucho del agrado de la afición. Pero este balón es el que se va a utilizar para jugar la temporada de Clausura 2018, tanto en Primera División como en el Ascenso MX, como en la Liga Femenil, como también en el torneo de Copa MX. Es la información deportiva, muchas gracias.